Probamos si todo el mundo está oyendo el sonido correctamente. Hay algunos que están comentando de que no oyen nada y se están preocupando. Acordaros a todos que tenéis que poner el subtitulado. Si os parece, podemos ir empezando el webinar. Bienvenidos todos al webinar sobre la mejora de la comunicación utilizando el Minimic 2 Plus. Encantados. Somos GAES y la Federación AIC que colaboramos en este webinar. Antes de empezar y dar la palabra a Javier García, el director general del área de implantes de GAES, me gustaría recordaros el hecho de que justo aquí debajo tenéis las instrucciones para activar los subtítulos. Mirando yendo a la cajita de CC abajo a la derecha, a vuestra derecha, podéis activarlos y una persona está precisamente tecleando para que tengáis los subtítulos a tiempo real a la mayor disponibilidad posible. Si os parece bien, empezamos ahora y doy la palabra a Javier García. Ok, gracias Adrià. Hola, buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos. Aunque es posible que algunas de las personas que están presentes en esta webinar me conozcan, en cualquier caso pues me voy a presentar. Soy Javier García, como bien ha dicho Adrià, y dirijo el área de implantes auditivos en GAES junto con un equipo de más de 20 profesionales que desde 2018, como bien sabéis todos, GAES pertenece al grupo Amplifon, líder en soluciones auditivas a nivel mundial. Os doy la bienvenida a nuestra primera webinar dirigida a usuarios de implante coclear en España. Bien, la idea de esta webinar nace algo más de un año cuando realizamos diferentes sesiones de trabajo con personas implantadas y familias de implantados también de diferentes puntos de España sobre situaciones y áreas de mejora en nuestro servicio, así como necesidades que pudieran tener. Os adelanto que este será el primero de una serie de webinars que queremos poner a vuestra disposición para que podáis tener el consejo de profesionales que os puedan ayudar a superar los retos del día a día y obtener el máximo rendimiento de vuestro implante y sus accesorios.
El objetivo de esta webinar es aportar información sobre una herramienta que aporta mucho en la calidad de audición y, por tanto, en el día a día de un usuario de implante coclear y, por qué no decirlo, también de los que le rodean. Es el Minimic. Todo el equipo de GAES ha trabajado con especial dedicación e ilusión en la preparación de este webinar, pero quiero dar las gracias especialmente a 3 personas que son Mónica López, Adrià Termes, que lo tenemos aquí, y Sara de Torres, que es nuestra ponente de hoy. También quiero resaltar la predisposición y apoyo de todo el equipo de AICE a esta acción, ya que cuando les propusimos la realización de estos webinars, nos acogieron con gran agrado y nos han apoyado y prestado todo su apoyo y colaboración. Como todos los inicios, puede tener algún lapsus esta webinar, así que os agradeceré comprensión si se produce. Evidentemente lo corregiremos. Para nosotros se trata de un proyecto nunca hecho hasta la fecha en el Grupo Amplifon y os aseguro que muchos ojos nos están mirando. No me quiero alargar más. Os recuerdo que, tal y como ha comentado Adrià, en la diapositiva que estáis viendo ahora aparece en pantalla, podéis activar los subtítulos en el recuadro de abajo de la derecha donde pone CC. Dicho esto, doy paso a Laia Zamora y sobre todo que disfrutéis de esta primera webinar GAES AICE. Gracias a todos y espero que vaya muy bien. Hola a todos. A ver si se ve correctamente. Espero que sí. No quería haberlo puesto antes porque estabais hablando, pero... Vale, ahora parece que no funciona. Lo siento mucho a todos. Bueno, queremos agradecer a GAES Amplifon por habernos dado esta oportunidad y organizar conjuntamente con Federación AICE este evento en que vamos a hablar sobre el Minimic y que ayudará a todo el mundo a aprender para mejorar la accesibilidad a la comunicación que es tanto necesaria para estos días. Perdonad, no sé qué le está pasando al PowerPoint y justamente... Voy a tener que hacer la presentación sin PowerPoint entonces. Bueno, Federación AICE, que probablemente todos vosotros ya conoceréis, este año cumple 25 años y queremos agradecer también a GAES que haya compartido con nosotros esta celebración de los 25 años con organizar eventos como por ejemplo este webinar. A ver si puedo volver a intentarlo. Federación AICE organiza eventos, grupos de apoyo, hace asesoramientos, también tiene pilas, tiene seguros para el procesador, tiene el carnet. Muchos de vosotros lo conoceréis también, pero también organiza, por ejemplo, campamentos de verano, tanto en España como en Inglaterra para adolescentes. Organizamos también unos eventos para adolescentes, también para prevenir la pérdida auditiva en las personas que ya aún son oyentes, o sea, que no han tenido ningún problema de audición anteriormente. Este proyecto se llama Laboratorio Sonoro y lo organizamos tanto presencialmente como de formato online para toda España. Y me sabe súper mal que esto no esté funcionando ahora. No estáis viendo nada, ¿verdad? Perdonad, si alguien me puede hacer un comentario. De acuerdo. Ahora, por fin. Ahora sí, ¿verdad? De acuerdo. Se dice cumple 25 años y representamos tanto a las personas sordas que han nacido sordas, pero también que se han quedado sordas de mayores, a todas las
Parece que tenemos algún problema con la conexión de Laia, ¿verdad? Se corta. Laia, no sé si nos escuchas, pero igual merecía la pena que salieras a lo mejor y volver a entrar. No sé si me escuchas. Ahora sí, Laia. Vale, siento mucho, ¿eh? No sé. Eh, ¿Os parece que arranquemos con la presentación y en todo caso, Laia, luego lo digo porque si no, igual nos retrasamos un poquito? Adrián, ¿podemos empezar con la presentación? Miramos si Laia puede acceder finalmente, le damos ahora una última oportunidad Sí, y si no, podríamos proceder hacia adelante. De hecho, está aquí Laia. es que se le corta continuamente. Vale, tenemos esta problemática ahora mismo. Em, podemos proceder hacia adelante, si os parece. Sí, yo creo que sí. En todo caso, como Voy a poner luego... directamente el vídeo, ¿de acuerdo? Si nos parece mal, porque Sí. algo... Sí, de acuerdo, perfecto. ¿El vídeo lo podéis ver y lo oís? Vale, pues entonces vamos a ir directamente al vídeo, ¿de acuerdo? Puedo conectar mi implante coclear al ordenador para escuchar mejor una videollamada o a la videoconsola. ¿Cómo puede mi Y mucho ruido, pues trabajo en un taller de tornos y de fresadoras. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo tengo que hacerlo para entenderlo mejor? un solo Minimic funciona para varios procesadores? ¿Podríamos usar, por ejemplo, uno solo para varios alumnos en una clase o en una conferencia con varias personas implantadas cocleares entre el público? La primera de ellas es si para el sistema núcleos 22 canales está previsto sacar una actualización de un dispositivo como el núcleo 7, porque los avances son muy grandes a nivel de conectividad y tal. La segunda pregunta que quería hacerles si es qué podemos hacer, ¿no?, para cuando estamos en ambientes ruidosos poder discernir las palabras de las personas que hablan del mejor modo posible. La siguiente pregunta que quería hacerles es, actualmente estoy haciendo por motivos de trabajo muchas videollamadas y cómo podemos obtener mejor rendimiento auditivo, sobre todo cuando hay más de 2 personas. ¿Cómo podría escuchar mejor cura en la iglesia? Porque los altavoces distorsionan mucho. Hola, buenos días. Mi hija tiene un bilateral y al cambiar uno de los procesadores necesitaría que me contaran cómo puedo emparejar el nuevo con las conectividades de Cochlear. Bueno, en resumen, lo que queríamos con este vídeo de los propios socios implantados de la Federación AIFE o sus familiares era mostrar que había mucha necesidad en varias secciones, en varias áreas de la vida, no solo educación, sino también trabajo, sino en varias situaciones en las cuales la sonoridad o el ruido que hay de fondo es demasiado o no es suficientemente compatible, digamos, para una conversación normal. Encima ahora la cuestión de las mascarillas, que por mucho que se lleven diferentes tipos de mascarillas médicas, higiénicas, de ropa o mascarillas comunicativas como las que nosotros tenemos, da igual, sea como sea, siempre hay una atenuación de la cantidad de decibelios. Por eso es necesario intentar buscar otras soluciones.
y por eso hemos hablado con GAES para ver si es posible, si ellos nos podrían dar una solución a estos problemas. Y ahora muchas gracias, damos paso a Sara de GAES Amplifon para que ella, que es técnica, que realmente trabaja con esto cada día, nos pueda solucionar, digamos, responder a estas preguntas que nos han hecho los socios. Hola, buenas tardes. Soy Sara de Torres, voy a compartir la presentación. A ver. ¿Se ve bien? Espero que la veáis bien. Sí, lo vemos bien. Vale. Bueno, soy Sara de Torres del área de implantes auditivos de GAES. Soy clínica o técnica especialista y vamos a hablar del Minimic y de la verdadera libertad que nos da dicho dispositivo. Como muchos de vosotros sabréis, Cochlear dispone de diferentes accesorios wireless para mejorar el rendimiento con vuestro sistema Cochlear, tanto con Nucleus 6 como con Kanso, Kanso 1, Kanso 2, como con Nucleus 7, mediante diferentes dispositivos inalámbricos, fuentes de audio hacia vuestro procesador de sonido. Estos accesorios de Cochlear nos ayudan en nuestro día a día en las situaciones más desafiantes, como puede ser, pues, por ejemplo, escuchar el habla a distancia o en ruido, como puede ser en un aula, por ejemplo, en una charla, una conferencia. Nos ayuda también a tener una conversación con el teléfono móvil, algo que a veces se complica un poquito a las personas usuarias de implante. Y también nos ayuda a ver la televisión a un volumen cómodo para todos, para toda la familia, tanto para la persona con implante como para el resto de usuarios de la televisión de la familia. Como podéis ver, os voy a hablar de 3 diferentes dispositivos, aunque nos vamos a centrar en el Minimic, que es de lo que va el tema de hoy. Pero contamos con 3 dispositivos que nos van a facilitar nuestro día a día, nos van a ayudar. Uno de ellos es el Minimic 2 Plus, que nos ayuda a mantener conversaciones con facilidad, incluso en los entornos más ruidosos que nos podamos imaginar. Tenemos el Phone Clip, que es conexión manos libres para poder hablar con amigos y familiares utilizando el smartphone o incluso cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Y por último tenemos el TV Streamer, que nos permite ver la televisión y además participar en una conversación familiar al mismo tiempo y no perdernos ni una cosa ni la otra. Como he comentado, me voy a centrar en hablar del Minimic 2 Plus. Este dispositivo nos ayuda a eliminar el ruido y nos ayuda a que se escuche el habla con mayor claridad, incluso desde la distancia. Desde salas de conferencias, aulas, gimnasios, hasta lugares y conversaciones individuales en lugares ruidosos. Con el Minimic 2 Plus podemos transmitir el habla y el sonido directamente a nuestro procesador de sonido. Como lleva una pequeña pinza, lo podemos sujetar a la ropa de una forma fácil y cómoda. Además, este dispositivo lleva una entrada de audio, un jack de 3,5, que permite una conexión directa con cualquier tipo de dispositivo digital, como puede ser un MP3, un ordenador portátil o cualquier dispositivo que se os pueda ocurrir. Además, el Minimic 2 Plus tiene una conexión, o lo podemos llamar reconexión automática, cuando lo estamos usando y de repente la señal se interrumpe. Siempre dentro de los 5 primeros minutos, ¿de acuerdo? Volvería a reconectarse de forma automática. En definitiva, gracias al Minimic, el habla se recibe directamente al procesador de sonido. Es pequeño, es ligero, fácil de llevar para usarlo en cualquier sitio que nos podamos imaginar. Y algo importante que ha salido además en el vídeo, con un solo Minimic 2 Plus podemos conectar simultáneamente varios procesadores de sonidos.
Es decir, que por ejemplo en un aula en la que haya varios niños implantados, en un aula, en una conferencia, en una charla, en la que haya varios usuarios implantados, con un único Minimic podemos conectar el procesador de todos ellos. ¿Cómo y dónde podemos utilizar este dispositivo, el Minimic 2 Plus? Pues vamos a hacer mención a algunas de las necesidades que tenemos hoy en día, sobre todo desde la pandemia, que estamos más en casa y necesitamos hacer mayor uso de estos dispositivos. Pues algo que nuestros adolescentes utilizan bastante a menudo, por ejemplo, sería una videoconsola o un ordenador. Con el Minimic 2 Plus, con su entrada, gracias a su cable de audio y a su entrada de audio, podemos conectar el Minimic 2 Plus, en este caso, por ejemplo, a la videoconsola. Simplemente conectaríamos el cable del Minimic a su entrada de audio y el otro lado del cable lo conectaríamos a la entrada de los auriculares, en este caso que veis aquí, de la videoconsola o del ordenador o de un dispositivo similar. Y simplemente tendríamos que pasar al modo accesorio, que sería, nos aparece señalado con la nota musical, y automáticamente empezaríamos a escuchar todo lo que nos venga en este caso, la videoconsola o el ordenador. También lo podemos utilizar para escuchar todo el audio que nos venga de un dispositivo móvil, de una tablet, de un iPhone. De la misma manera, conectando el cable de audio al Minimic y el otro extremo conectándolo al dispositivo. Y todo el audio que nos venga, llámese música, puede ser videollamadas, videoconferencias, charlas a través de Zoom, por ejemplo, como esta. Cualquier cosa similar la podemos escuchar directamente a nuestro procesador gracias al Minimic. Como he comentado antes, seleccionando la opción accesorio, que sería la nota musical. Luego, más adelante, explicaré cómo seleccionar los diferentes modos. ¿Dónde más podemos utilizar el Minimic 2 Plus? ¿Dónde vemos que puede ser necesario? Pues lo podemos utilizar en una sala de conferencias grande, donde haya mucha gente y donde haya un ponente principal que esté hablando. Se lo entregaríamos a él, se lo colocaría en la solapa y una vez estuviéramos conectados y dentro del rango del Minimic, todos los usuarios que lleven un procesador compatible con el Minimic podrían escuchar directamente lo que está diciendo el ponente. ¿Dónde más lo podríamos usar? Pues, por ejemplo, en fábricas donde hubiera mucho ruido, como comentabais también en la ronda de preguntas que habéis hecho anteriormente. En fábricas donde hay muchísimo ruido y hay necesidad de hablar con un compañero, con un jefe o con cualquier persona, le podemos entregar el Minimic a la persona con la que queremos hablar y nos va a ir directamente el sonido a nuestro procesador, eliminando todo el ruido externo y favoreciendo así la comunicación, facilitando la comunicación y la comprensión del mensaje. ¿Dónde más lo podemos usar? Pues, por ejemplo, ahora que parece que nos van a abrir un poco para poder hacer un poquito más de turismo, aunque sea con mucha prudencia, con un guía turístico, por ejemplo. Se lo podemos dar al guía y podemos seguir fácilmente cualquier explicación de monumentos, de la ciudad, cualquier historia que nos esté contando, para poder enterarnos de la historia de la ciudad o del monumento en cuestión, sin ningún problema. ¿Dónde más lo podemos usar? Pues, por ejemplo, en una clase de gimnasia. Ahí es un momento muy complicado porque hay mucho ruido de fondo, hay música normalmente, mucha gente, ruido de fondo, estás haciendo ejercicio, te estás moviendo, con lo que si le entregamos el Minimic a la monitora, seremos capaces de seguir sin ningún problema las indicaciones que nos da pues, en una clase de spinning, de step, de aeróbic, de cualquier clase dirigida y colectiva a la que queramos asistir en un gimnasio, por ejemplo. Y alguna otra situación que se me ocurre que puede resultar complicada, pues por ejemplo el coche. Todos sabemos que el coche es complicado. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido de fondo. Incluso a las personas oyentes nos cuesta escuchar bien lo que nos dicen delante.
Entonces, podemos utilizar un Minimic para poder llevar una conversación, una comunicación fluida con una persona usuaria de implantes que esté detrás o delante y nos podamos comunicar sin ningún problema. En definitiva, los beneficios clave del Minimic y del Minimic 2 Plus, aunque hoy me voy a centrar más en el Minimic 2 Plus, es que están diseñados para mejorar la relación señal-ruido y la calidad del sonido. Tiene un ratio de hasta 25 metros de distancia en entornos abiertos, sin que tengamos ninguna pared delante, sin que choque, vamos, sin tener ningún elemento en medio. Tiene también conectividad completa a los sistemas de FM, a bucles de inducción y a diferentes fuentes de audio, como hemos comentado. Únicamente el Minimic 2 Plus, el Minimic 2 no lo tendría. Y a nivel de utilización de este dispositivo, del Minimic, es muy sencillo. Al principio, como todo, resulta complicado, pero veréis que es muy sencillo de utilizar. Simplemente tiene un botón en la parte superior, que es el botón de encendido-apagado. Pulsaríamos y mantenemos el botón de encendido y apagado hasta que se encienda la luz LED en color verde. Ahí ya podemos soltar. Y para apagarlo haríamos lo mismo, pulsaríamos y presionaríamos el botón hasta que aparezca una luz roja que nos indica que el Minimic está apagado. En cuanto al enlazado, lo primero que tenemos que hacer para enlazar el Minimic con un procesador es apagar el procesador de sonido. Eso es lo primero. Apagaremos el procesador de sonido, encenderemos el Minimic y para poder enlazarlo veis que en la imagen aparece un botoncito que tendremos que presionar o bien con un boli, con un punzón pequeñito que nos quepa en el botón, en el agujerito del botón. Lo presionaremos 1, 2 o 3 veces dependiendo del canal donde queramos sincronizar este dispositivo, porque los procesadores disponen de 3 canales para poder sincronizar alguno de los dispositivos wireless que os he comentado antes, tanto el Minimic como el TV Streamer como el Phone Click. Entonces, le daríamos una pulsación, en el caso de que lo queramos enlazar en el canal 1, le daríamos una pequeña pulsación y en los 20 primeros segundos tenemos que conectar el procesador, tenemos que encender el procesador y automáticamente se enlazará, ¿vale? Una vez tengamos hecho esto solamente hay que hacerlo una vez, pero cuando queramos hacer la transmisión tenemos que darle entrada, tenemos que conectarla, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es encender el Minimic y el procesador de sonido y presionaremos y mantendremos el botón dependiendo de del procesador que estemos utilizando. Si es un CP 910 o 920, pulsaremos el botón de arriba, el botón superior, el que está más cerca del codo, y si es un CP1000 utilizaremos el único botón que tiene. Lo presionaremos durante 3 segundos, una vez, 2 veces o 3 veces, dependiendo de en qué canal hemos sincronizado el Minimic. Cuando la transmisión está activa, hay una luz azul parpadeará, indicando que hay transmisión de audio. Y para parar la transmisión, simplemente tenemos que dar una pulsación corta a ese mismo botón, el mismo botón que hemos utilizado para activarlo, del procesador de sonido, y dejará de transmitir. Otras opciones adicionales que tenemos para poder activar la transmisión, que quizás en el caso de niños es más visual y podemos estar más tranquilos de que realmente está conectado. Tanto con el Nucleus 6 como con el Nucleus 7 CANSO 1 y CANSO 2, lo podemos hacer a través del mando, del CR230 o 330, dependiendo, pulsando el botón central, que os aparece ahí, donde aparece la imagen, el dibujo de la telebobina, haciendo una pulsación de unos 3 segundos y tenemos que ver que en la pantalla nos aparece un dibujo como si fuera un jack de 3,5, una entrada de auriculares.
Ahí es cuando vemos que tenemos el accesorio conectado. Si nos aparece la imagen del bucle, no tenemos el Minimic conectado. Habremos dado entrada al bucle, pero no al accesorio. Para tenerlo conectado nos tiene que aparecer pues, un dibujo como si fuera una clavija, un jack de 3,5. Por otro lado, en caso de que estemos utilizando un CP1000 o un Canso 2, lo podemos hacer también desde la app, desde la Nucleus Smart, que ya lo tendremos sincronizado, ya nos aparecerá en fuentes de audio y simplemente lo tendremos que activar tocándolo y ya tendríamos activada o desactivada la transmisión con el Minimic. En el Minimic también podemos ajustarle el volumen, dándole a los botones de más o de menos para tener un nivel confortable que la persona que lo está escuchando esté a gusto. Veremos que hay un parpadeo de un LED corto amarillo cada vez que aumentamos o disminuimos el volumen y un parpadeo largo cuando hemos llegado al tope tanto de máximo como de mínimo. También tener en cuenta que hay una opción de silencio, de mute, algo importante sobre todo si se utiliza en el aula con los niños. En el aula, en una conferencia, porque por ejemplo, imaginaros que lo estamos utilizando en un aula, el profesor lo está utilizando y entra otro profesor a decirle algo. Si el profesor no lo tiene silenciado, el niño o los niños, en el caso de que haya varios niños en el mismo aula, van a oír lo que le dice el otro profesor. Entonces yo recomiendo, si hay algún profesor que lo use en aula, en el webinar, os recomiendo que cuando os ocurra esto los silenciéis y una vez hayáis terminado la conversación con el otro profesor, volváis a activar el sonido. Como sabéis, el Minimic 2 Plus tiene diferentes opciones, diferentes modos. Lo podemos usar como micrófono, lo podemos usar también para la telebobina, como accesorio, como hemos comentado anteriormente, o incluso con FM, con receptores de FM. Entonces, para activar el modo, para ver qué modo tenemos en el momento actual, simplemente presionaremos del botón gris que tenemos ahí, que es un botoncito largo, lo presionaremos y se encenderá un LED verde que nos indicará cuál es el que tenemos activo en ese momento. Para cambiar de modo, simplemente tenemos que presionar de ese botón e ir pasando por las diferentes opciones y dejarlo en la opción que nosotros queramos, el micrófono, telebobina, accesorio o FM. El Minimic 2 Plus también nos permite atender a reuniones en las que haya varias personas hablando, algo complicado, sobre todo porque el ambiente en el que nos encontramos en situaciones así es un ambiente de ruido, que hablan varias personas, normalmente se solapan las personas, entonces es una situación muy complicada. El Minimic 2 Plus detecta cuando está en posición horizontal y de forma automática, sin que nosotros tengamos que tocar nada, cambia a modo de mic de mesa, de micrófono de mesa, para captar las voces que hay alrededor. Cuando se activa, el micrófono superior se pone en modo unidireccional y el micrófono que tenemos frontal se apaga. Y luego la pinza donde nos podemos agarrar el Minimic para usarlo en diferentes ocasiones, esta pinza de aquí, nos sirve de protección y amortiguación de los ruidos que puedan surgir en contacto con la mesa, porque si hay más de una persona en la mesa, normalmente suele haber ruidos de fondo, golpes en la mesa, pues si se está comiendo a la vez el ruido de los cubiertos, de la cubertería. Entonces, esta pinza nos sirve de amortiguación para evitar que esos ruidos incómodos que pueden interferir en la comprensión y en la transmisión clara del mensaje nos lo puedan distorsionar. El Minimic 2 Plus también tiene un modo telebobina. Tiene la telebobina integrada y permite al usuario recibir audio desde diferentes sistemas de inducción, normalmente disponibles, como sabéis, en teatros, en colegios, en iglesias, por ejemplo. Importante saber que no se activa de forma automática y debe de activarse manualmente por el usuario.
y la mejor posición para utilizarlo es la vertical, debido a la antena de la telebobina. También podemos utilizar la FM con el Minimic. En los casos en los que usemos un sistema de FM, es posible transmitir la señal de FM al procesador de sonido de cóclea. Por ejemplo, los usuarios que utilizan 910 pueden conectar un receptor de FM al Minimic 2 Plus, y transmitir la señal de FM por wireless al procesador o a los procesadores, en el caso de que sean usuarios bilaterales. De esta forma, en el caso de utilizar una FM, cuando conectamos el receptor de la FM, automáticamente, sin que nosotros tengamos que tocar nada, se seleccionaría el modo FM. Y cuando quitamos el receptor, volvemos al modo micrófono de forma automática. El usuario puede usar el Minimic 2 Plus con el receptor de FM pues, colocado en la solapa o simplemente teniéndolo cerca, encima de la mesa, por ejemplo. Y podemos transmitir, como he comentado hace un momento, simultáneamente a diferentes procesadores utilizando un único receptor de FM y un único Minimic 2 Plus, lo cual ahorra dinero. Y ahora vamos a ver de forma breve cómo podemos utilizarlo con los diferentes procesadores que tenemos, tanto sea a nivel unilateral como a nivel bilateral. Por ejemplo, con el procesador CP910, CP920, CP1000, CANSO 1 o CANSO 2, el Minimic es totalmente compatible, el Minimic 2 Plus. Es totalmente compatible con cualquiera de ellos. Tiene un rango de 25 metros, como hemos comentado antes, sin obstáculos por medio. Entonces, simplemente habría que sincronizar el Minimic al procesador o a los procesadores del usuario y luego darle entrada. En caso de que por el motivo que sea tengamos que utilizar una FM, puede ser por diferentes motivos. Usuarios que en una misma sala utilizan diferentes sistemas y ya tienen una FM. Y hay un usuario, por ejemplo, que se ha actualizado el procesador o bueno, que tiene un Minimic y necesita usarlo con la FM. En ese caso, utilizaríamos el receptor de la FM conectándolo al Minimic. Y lo único que sí que es cierto que el rango dependerá del sistema de FM que se utilice, no del Minimic. Y, como he dicho antes, en este caso, aunque estuviéramos hablando de un usuario bilateral, con un solo receptor de FM sería suficiente para transmitir a los dos procesadores. Y, por último, en caso de que no tengamos Minimic, pues estaríamos trabajando con cualquier FM convencional. Utilizaríamos dos receptores de FM en este caso y el rango dependerá del sistema FM que se utilice. Y depende del procesador, pues posiblemente habrá que utilizar un euroconector para poder conectar el receptor de FM. En cuanto al CP1000, ¿qué opciones tenemos? Pues podemos utilizar el procesador CP1000, bien con una FM convencional a través de bucle activando el modo telebobina. Bien, podemos utilizar también un Minimic directo, como hemos dicho antes, o en caso de utilizar una FM, utilizarlo con el receptor FM conectado al Minimic. O por último, también podríamos utilizar el CP1000 con una FM en concreto, la Roger, con el adaptador de FM de esa propia emisora. Como resumen, quería comentaros y que quede claro cuáles son los dispositivos actuales que son totalmente compatibles con el Minimic 2 Plus. Como sabéis, Cochlear desde sus inicios ha innovado con los diferentes procesadores, desde el 83 con el WSP, posteriormente el MSP en el 1989. Después vino el procesador Spectra en 1994,
Posteriormente vino el procesador de Petaca Spring, que muchos de vosotros habréis usado en 1997. Después, en el 98, el Esprit. Posteriormente vino en 2002 el Esprit 3G. En 2005 lanzamos el procesador Freedom. En el 2009 el procesador CP810. Hasta aquí, todos estos procesadores no son compatibles con el con el Minimic 2 Plus. Tendríamos que utilizar cualquier otro sistema, pues sistemas de FM o transmisión de FM con bucle, activando la telebobina. Pero a partir del 2013, Cochlear lanzó procesadores al mercado que sí son compatibles con el Minimic 2 Plus y nos podemos beneficiar de él en cualquier situación de la vida cotidiana. Entonces, a partir del 2013 aparecen los procesadores CP910 y CP920 y ya son compatibles con este dispositivo. Con lo que tanto CP910 como 920, como el primer Kanso, el primer procesador de botón que apareció en 2016, posteriormente en 2017 el CP1000 y por último el Kanso 2, todos estos procesadores son totalmente compatibles con el Minimic 2 y el Minimic 2 Plus para facilitarnos desenvolvernos y manejar situaciones de escucha complicada en las diferentes situaciones que vivimos en nuestro día a día. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, aquí estoy para poder resolverosla. Bueno, muchas gracias, Laia y Sara, a ambas. He estado mirando un poco lo que es el chat de este Zoom a lo largo de vuestra presentación y hay un tema que ha sido bastante candente y que me gustaría preguntaros, porque precisamente una maestra que se llama Rami en el chat ha comentado mucho de, oye, esto se tiene que dar a la persona que habla. Y luego también otra persona ha comentado que debemos tener en cuenta en un contexto escolar, tanto el profesorado como el alumnado, sobre las instrucciones de uso del Minimic 2 Plus. A ver, en cuanto a la primera pregunta que has hecho, de si se debe de dar a la persona que está hablando, sí. Tenemos que entregarle el Minimic a la persona que está hablando para poder oír. ¿Vale? No solamente va a oír lo que viene a través del Minimic, viene por encima lo que escucha a través del Minimic, pero no vamos a dejarlo desconectado del resto de compañeros del aula. Pues, por ejemplo, hay clases en las que intervienen también el resto de alumnos y el usuario que lleva el procesador conectado a ese Minimic también tiene que oírlos. Entonces, eso desde programación se puede cambiar el ratio de la mezcla, siempre se va a oír por encima lo que dice el profesor, a lo que dicen los compañeros, pero no va a estar desconectado y va a poder seguir escuchando y seguir la clase con el resto de los compañeros. Pero sí que hay que darle el Minimic al profesor, a la persona que está hablando. Y en cuanto a instrucciones que darles a los profesores, pues a ver, sobre todo que hay que cargarlo todos los días para que el usuario no se quede, bueno, dependiendo también del número de horas que lo utilice. Pero recomendación, cargarlo sistemáticamente para que el alumno no se quede sin Minimic a la mitad de una mañana para poder escuchar el resto de las clases. Intentar no llevar colgantes, pañuelos que puedan interferir que ese movimiento puede interferir en la transmisión del audio, y que se ponga de forma vertical y, a ser posible, no muy abajo, para que el sonido llegue de forma idónea, ¿vale? Pues normalmente en la solapa de la bata o en el cuello de la camisa para poder escuchar bien, o pues en el caso de no llevar solapa o en algún pañuelo, pero a una distancia prudente para que el sonido llegue de forma idónea. Vale.
¿vale? Gracias. Aparte, lo que he comentado antes, hay opción de subir y bajar el volumen. Evidentemente, preguntar al niño y, sobre todo, estar seguros de que el alumno ha activado la transmisión, es decir, le ha dado entrada al Minimic 2 Plus para poder escuchar al profesor, porque si no, no lo va a oír. ¿Vale? Yo, en caso de niños, de aulas de niños más pequeños, sí que recomiendo utilizar el mando porque es más visual. Entonces, los profesores pueden ver que realmente están conectados. Y luego, pues, lo que he comentado también en la presentación acerca del silencio, pues en caso de que tenga que hablar con alguna profesora o con algún otro alumno, que lo silencie, porque si no, el alumno que esté conectado al Minimic se va a enterar de todo. De acuerdo. Hay otra pregunta de Nuria Montero que pregunta qué diferencia hay entre la calidad de sonido entre Roger y Minimic 2 Plus. ¿Hay algún artículo al respecto donde se puedan informar de esta pregunta, de la respuesta? Pues tendría que buscarlo. Creo que sí que hay un artículo, pero no lo tengo aquí, evidentemente. Lo puedo buscar y hacéroslo llegar. Vale. Creo que sí que existe un estudio acerca de esto, pero no lo tengo aquí, no lo dispongo aquí en este momento. No obstante, yo lo busco y os lo puedo hacer llegar. De acuerdo. ¿Y la diferencia de calidad de sonido entre Roger y Minimic 2 Plus, cómo la definirías? ¿Qué es el factor diferencial? Yo personalmente la Roger no la he utilizado nunca. El Minimic sí, y lo que me refieren los usuarios es que la calidad del sonido es muy buena. No te puedo decir exactamente cuál es la diferencia de calidad entre uno y otro. Tenemos otra pregunta por aquí de un usuario llamado JM que básicamente pregunta, ¿la batería es fácilmente reemplazable? Para reemplazar la batería hay que mandarla a fábrica. No se puede reemplazar en casa, hay que mandarlo a fábrica. De acuerdo. También nos preguntan si conectas a jack a cualquier dispositivo, a cualquier dispositivo, CD, tablet, para oír, por ejemplo, un audio en inglés en el colegio, ¿los demás compañeros no irán porque la salida de audio será por el jack? O sea, ¿cómo podrían por todos? Depende del sistema que tengan en el aula. Por ejemplo, sé que hay televisiones, pantallas de estas digitales que hay hoy en día que sí que pueden diferenciar la señal, como televisiones actuales que sí que pueden separar la señal de tal forma que puedes seguir oyendo por los altavoces naturales de la televisión o de la pantalla y a través de la entrada. Pero eso ya no depende de la entrada de audio, sino del dispositivo con el que estés transmitiendo. O sea, del ordenador, de la pantalla digital, del radiocassette. Eso depende del dispositivo desde el que estés emitiendo, ¿vale? Actualmente sí que sé que se pueden separar esas dos señales, pero depende del dispositivo. Vale. Y de hecho tenemos aquí una última pregunta bastante sencilla que nos dice, oye, ¿qué se puede hacer cuando hay ruido en clase y el ruido molesta al usuario de implante coclear? Esta es bastante sencilla y me gusta porque es bastante general. ¿Qué dirías? Utilizar el Minimic. Sobre todo de cara a las explicaciones, porque por mucho ruido que haya en clase, el Minimic va a centrar la atención del usuario en la explicación del profesor. Y el ruido de fondo que va a haber en la clase se va a reducir para él, de cara a él, se va a reducir bastante facilitando la comprensión de la explicación. De todas formas, como he comentado antes, desde programación sí que se puede modificar el ratio de mezcla poniendo más o menos mezcla, ¿vale? De esa manera el usuario puede oír más o puede oír menos al resto de compañeros. O incluso se puede poner, que a mí personalmente no me gusta, se puede poner única y exclusivamente que oiga lo que viene a través del Minimic, pero claro, ahí lo dejas desconectado por completo del resto de compañeros. Vale. ¿Vale? ¿Me permitís? Hay allí un par de personas que han levantado la mano
Uno es Jordi Rubira, que de hecho ha dejado ya algún comentario en el chat. Jordi, si quieres, te puedo permitir hablar en caso de que tengas alguna duda, porque has levantado hace recientemente la mano. Te voy a permitir hablar y si quieres formular tu la duda oralmente, mejor, que nadie se explica mejor si es el mismo. Ahora podrías hablar, Jordi. No sé si tienes algún problema. Tendrás que encenderte el micrófono. Buenas tardes, ¿me oís? Sí. Sí, primero de todo, daros las felicidades por esta iniciativa que estáis tomando, que es muy buena y que los usuarios y los padres y madres de usuarios la echábamos en falta. Esto ante todo. O segundo, o que ahora planteaba Adrià del caso de nuestro hijo, que está utilizando Minimic en clase y en las clases de inglés, que son muy activas y que los niños pues hablan mucho e incluso levantan la voz, al usar el Minimic le molesta a un niño y prefiere no usar el Minimic. Entonces, a mí me gustaría saber qué tenemos que hacer en este caso, porque nos surge la duda que quizás no tenemos bien configurado el Minimic o bien hay alguna otra opción que no conozcamos que nos pudiera ayudar. ¿Pero le molesta o le molesta no oír a los compañeros? Me imagino que es que le molesta porque oye menos a los compañeros. Entiendo que es la segunda situación que planteas. Sí. El ruido de los niños debe entrar por el Minimic y entonces a través del Minimic le llega el ruido también por los dos lados, por el micrófono de sus procesadores y por el Minimic. O sea, entonces yo no sé si hay alguna configuración que podamos hacer que nos permita le mejorar molesta el ruido en general, no le molesta no oír a los compañeros. Demasiado sonido, me parece que está comentando. Que le molesta que hay demasiado ruido. A ver, en estos casos, no sé cómo lo tendréis configurado, por regla general, por defecto va a 2:1. Eso se puede cambiar de bueno, como que, perdona, sí. Sara, como que es uso pediátrico o tenemos a 1:1. Vale, pues es por eso. Es por eso, al tenerlo 1:1, claro, ¿qué edad tiene el niño? 6 años. 6 años. Al ser uso pediátrico sí que se recomienda poner sí por lo que comentaba, para que no se quede aislado de los compañeros y pueda oírlo. Si se pone a 2:1, sí que es cierto que ese ruido será menor. Pero claro, eso te lo tienen que hacer desde la programación. Y también es cierto que oirán menos a sus compañeros. Ya. Es una cuestión de balanza. Forma teníamos de alguna forma teníamos la duda si había alguna opción o alguna configuración que se nos estaba escapando con la cual pudiéramos mejorar la experiencia. Lo que podéis probar es cambiar el ratio de mezcla en vez de 1:1, de 2:1, a ver si él nota mejoría. Y si nota mejoría, dejarlo así. Quiero decir, 2:1 es el que viene por defecto, entonces... Es más confortable, pero claro, al mismo tiempo también se oye un poquito menos y por eso a los niños en principio no se les ofrece tanto. Pero, oye, podéis probarlo, a ver qué tal funciona y si sigue oyendo bien, pues sería perfecto. Exacto. Igual es la solución, lo podéis probar. Y en el caso de que el niño esté descontento porque oye menos a sus compañeros y se siente más perdido en clase, pues en preguntas o cuando hablan y demás, siempre podéis volver a cambiar a 1:1, pero en este caso yo creo que sí que os iría bien el cambiar el ratio de mezcla de 2:1, en este caso concreto que me estás comentando. Muy bien. Muchas gracias, Sara, y quedamos a la espera del próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jordi. Si os parece, tenemos una última mano levantada. Podríamos hacer esta si Juan la hace relativamente rápido, más que nada porque queremos ser relativamente escrupulosos con el tiempo que nos hemos marcado. Sabemos que la gente pues, tiene sus agendas. Juan, si quieres te permito hablar. Ahora podrías hablar y podrías formular tu pregunta. Si no sea el caso, Juan, esperamos unos 5 segundos, por si acaso, para que pueda activar el micro si es el caso. ¿Me escucháis ya? Sí, perfectamente. Vale. Pues en mi caso es el contrario. Mi hijo
no quiero usar ninguna FM ni ningún aparato porque escuchas más al profesor que demasiado al profesor y muy poco a los compañeros. Entonces, él no quiere estar en la clase desconectado de los compañeros. Puede haber algunos casos, como en un concierto, como en un teatro, en el que quiera estar completamente atento a lo que ocurre en un escenario, pero en el colegio hay veces que, por ejemplo, es que hay asignaturas que puede ser muy importante escuchar al profesor en un momento dado y otras es muy importante escuchar a tus compañeros. La programación la tiene, ¿quién la hace? El programador del hospital, Exacto. el electrogaes, porque me parece un hándicap importante que no pueda programarlo mi hijo o yo, si A ya, ver, ya tiene edad. ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 13 años, pero bueno, 13 años. cuando conozco niños que son más mayores, son capaces de gestionar con Depende del procesador que tengáis, porque por ejemplo con el CP1000 sí que desde la app lo podéis modificar. Tengo uno, con el app se puede programar desde la app lo podéis modificar siempre y cuando os hayan dejado desde programación. Pero tienes programación, el programador del hospital, el programador del hospital. ¿Vale? ¿Y él me tiene que autorizar a que yo pueda programar un aparato que yo voy a comprar? Si no lo han dejado, bueno, en principio no creo que te lo hayan dejado bloqueado desde la aplicación. A ver, hay cosas que sí que se dejan bloquear. Todavía no lo tengo, quiero encontrar motivos para comprarlo. Vale, perdona, pensaba que decías que ya lo tenías. No, tengo otro que me ocurre eso. Tuve otro aparato y tenía el que antes venía de Gaes, que se ponía en el 800 y pico, creo que era un cacharrito negro, ¿no? Que se acoplaba, que luego cuando cambiasteis el modelo se caía enseguida y lo perdió. Luego me compré uno de collar. Yo qué sé, yo que ya llevo dos. No sé si apostar por el Minimic o no. El FM y el Minimic son diferentes. Eso te iba a decir, no tiene nada que ver. Totalmente, pero claro, yo lo que quiero tener claro es que lo puedo gestionar yo, si mi hijo tiene una clase de dibujo, pues seguramente no tenga que escuchar casi nada al profesor, pero a lo mejor tiene que hacer un trabajo con los compañeros. Pero es que el Minimic permite, perdona que te corte, pero el Minimic permite, a diferencia de las antiguas FMs, algunas FMs más actuales sí que ya permitía doble entrada, pero el Minimic por contra permite diferentes entradas al mismo tiempo. No solo escuchas al profesor, sino también al alumnado. Exacto. Es por eso que es por eso estamos intentando como enseñároslo para que veáis como la diferencia, porque hay muchos, habéis probado alguna FM y os habéis quedado descontentos. Lo que yo veo es el hándicap de tener que ir a un programador a que lo haga, porque están saturados, están desbordados. Entonces, creo que en cada situación, es decir, si mi hijo mañana va al teatro, querrá escuchar solo el teatro, querrá escuchar el concierto, querrá escuchar la tele, pero a lo mejor en una reunión quiere escuchar, da prioridad a una situación a otra. Sí. Entonces, eso es lo que yo pregunto. Por ejemplo, con el CP, con el 1000 lo puede programar él, ¿no? Desde la app. Desde la app lo puede modificar. ¿Con el Canso? Con el Canso 2 desde la aplicación se puede modificar. Vale, entonces, vale, perfecto. ¿Y eso es muy complicado? ¿Es ser ingeniero? O... No, es descargarse la aplicación, manejarla un poquito y ya está. Creo que es capaz de hacerlo. Sí, me imagino que con 13 años sabrá manejar perfectamente la aplicación, no te preocupes. Sí, es sencillo, es sencillo. Todo lo que sea con un ordenador, sí. Por eso, es muy sencillo, no te preocupes. Vale, otra cosa. La garantía, los recambios por rotura y todo esto, ¿cómo funciona? La garantía son 2 años. ¿Y es un componente solo o tiene varios componentes? Es un solo componente, único. Vale. Y si se estropea, tengo que esperar a que lo arreglen. ¿Hay un precio mínimo que tengo que pagar por arreglarlo como los implantes? Es decir, que la avería mínima o generales son... Bueno, creo que eran 600 euros, no me acuerdo ahora. ¿En esto también hay un precio estipulado, le pase lo que le pase? Que yo sepa no, pero eso te lo tendría que consultar, porque lo desconozco. Eso te lo tendría que consultar, si hay un precio, que yo sepa no, pero tendría que preguntarlo. ¿Y te lo reparan y te devuelven el mismo o te lo cambian?
reparan y te devuelven el mismo. Ajá, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Funciona también el Minimic muy bien para reuniones, no solo para clase, sino también, por ejemplo, para conversaciones. He visto a gente que llevaba, por ejemplo, el Minimic y lo iba como utilizando casi como un micrófono, como periodista, pero sobre todo en un sitio muy ruidoso como hasta un restaurante y utilizarlo sin ningún tipo de problema. Mira, por ejemplo, el otro día un usuario me dijo que ahora pues con todo el tema de las pantallas que hay en los sitios oficiales, en el banco, las mascarillas, pues que le costaba mucho y que él lo estaba utilizando, que lo había utilizado en varios sitios oficiales, que lo metía debajo de la ventanilla y que entendía perfectamente a la persona del banco que lo estaba atendiendo, al funcionario del ayuntamiento, en este caso, que me explicaba, y que le estaba ayudando mucho ahora pues, con todo este tema de la pandemia y las mascarillas, que le estaba sacando muchísimo partido en situaciones así. Bueno, Juan, gracias por tus preguntas. Entiendo que hay muchas preguntas, soy consciente, pero tal como he dicho anteriormente a la pregunta de Juan, del usuario, no podemos responderlas todas por ser escrupulosos en cuanto a tiempo. Además, la persona que hace la subtitulación se tiene que marchar dentro de poco y afectaríamos ya la calidad como tal de las preguntas. Entonces, ante esta situación, evidentemente, primero, agradeceros a todos la participación y vuestro tiempo por haber estado aquí. Segundo, evidentemente que nos mostramos a vuestra disposición, a vuestra entera disposición, tanto la Federación AIC como GAES, que por lo que me concierne a mí que soy de GAES, podéis acudir a vuestros centros de referencia de implante coclear sin ningún tipo de problema para cualquier tipo de duda. Estamos a vuestra disposición. Y dicho esto, evidentemente podéis enviar vuestras preguntas sin ningún tipo de problema a vuestros centros de referencia incluso, si queréis, e intentaremos darle respuesta porque sabemos que hay muchas casuísticas y que pueden ser muy variables según si el profesor lleva implante coclear, si es el alumno, si es 1 a 2, si es 2 a 1, puede haber muchas casuísticas. Dicho esto, repito el agradecimiento, también repito la comprensión porque hemos tenido algún error y es nuestro primer webinar, por la cual cosa los comentarios que son positivos se agradecen muchísimo y nos ayudan a seguir adelante. Y dicho esto, os deseo a todos una buena tarde y una vez más un fuerte abrazo y un gran agradecimiento. Muchas gracias. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, tanto GAES como Federación AIC. Que vaya bien. Saludos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.